Buenas noches desde Berlín. El 28 de febrero, los expertos nos decían en Alemania, no hay razón para apanicarse. Hoy, viernes 10 de abril, llevamos ya 4 semanas de encierro con la crisis del coronavirus. El mundo entero tiene la misma amenaza, pero le pasa de diferentes formas. Como dicen por ahí, en gustos y en posibilidades se rompen géneros. Y antes de que el mundo se acabe, nosotros queríamos dejarles un nuevo podcast para su colección. Somos 6 mexicanos autoexiliados en la capital alemana y ahora mismo les presento a mis compinches. Yo soy Yaot Sin Botello y esto es Berlín al Pastor. Berlín al Pastor, 6 nopales en Alemania. Berlín al Pastor. Con un chingo de salsa, por favor. Pásele. ¿Cómo que no tiene piña? Alejandro Moncada, un artista en berlinés, radicado ¿hace cuántos años, Alejandro? Más o menos un poco antes del muro llegué, pero el muro romano, O sea, desde el medioevo. que es el primer muro de Berlín, desde el medievo, sí, ya un rato, soy parte del mobiliario. Carlos González, a.k.a. Chuy, escritor y periodista. ¿Hace cuántos años? Pues desde 2006 vamos para 14 años aquí. Ya, toda una eternidad. Ricardo Grijalva, músico y movedor de ambientes. ¿Qué onda, Millao? Saludos a todo el auditorio, saludos a ustedes, cabrones, desde Zoom. Yo llevo 10 añitos por acá, quizás un poco más, un poco menos. Dante Busquets, fotógrafo, te saca los interiores. Muy buenos días, tardes, noches a todos. Yo vivo acá desde el 2009. Y Fernando Gutiérrez, el único hombre decente que tiene que trabajar justamente en el momento en el que estamos grabando este podcast, fotógrafo y editor de fotografía. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Saludos a todos. Efectivamente, alguien tiene que seguir pagando impuestos para que continúe este país. Así que una pequeña pausita y bueno, me colé con los chicos. Y sí, yo también ya llevo un par de años en este país. Pues bien, nosotros somos Berlín al Pastor, ¿no? Y el coronavirus quiso que este fuera nuestro primer podcast. Nosotros veníamos preparándolo de otra forma, veníamos preparando otra serie de temas, pero con estos días de encierro nos dimos cuenta que faltaba un podcast sobre el coronavirus. Y aquí estamos. Aquí es cuando vienen las risas grabadas. ¿Dónde nos agarró la noticia? ¿Qué hicimos al saberlo? ¿Creíamos que iba a ser tan grave? ¿Cómo está la situación en Alemania a 4 semanas de encierro? ¿Puede servir a otros países como a México el hecho de que estamos en el futuro? Nosotros aquí en Berlín. No sé cómo ven todo esto mis compinches. Digamos que del Medio Oriente vamos a en medio de la sala porque ahora la gente no nos puede ver, obviamente, estamos todos trabajando con una plataforma de acercamiento virtual, Zoom en este caso, y nos estamos viendo, ustedes nos están escuchando y es como estamos manejando nosotros este podcast. ¿Cómo les agarró la noticia? ¿Cómo te agarró la noticia a ti, Fer? ¿O dónde me agarró? Pues me agarró, puedo decirlo, en la oficina, en donde hace mucho tiempo teníamos pensado que en algún momento íbamos a tener que cerrar, lo cual ya pasó. Llevo un mes trabajando prácticamente en la casa y de hecho en este momento que son casi las 11 de la noche, no, las 10 de la noche, perdón, pues me encuentro trabajando aquí. ¿Se veía desde tu oficina que se venía esta situación? Al principio no, yo en lo personal, después de la experiencia que nos tocó a varios vivir en la Ciudad de México en el 2009 por el H1N1, en donde vimos cómo gran parte, bueno, yo soy de la Ciudad de México y me tocó vivirlo allá, cómo la ciudad se paralizó y yo les contaba de esta anécdota a mis colegas. En su momento muchos creían que pues era algo exagerado, que no, bueno, que a nosotros no nos iba a tocar de una forma como lo había pasado en China, pero
Pero bueno, poco a poco la gente empezó a darse cuenta que se acercaba más, hasta que, pues sí, empezaron las contingencias, empezamos a ver cómo gente se iba de la oficina llevándose una laptop, llevándose pues material, con la consigna de que no sabías si iba a regresar. O sea, cada día estábamos con la noticia, bueno, si alguien se infecta, entonces tenemos que ir a cuarentena. Y fue cuando se tomó la decisión de que no podíamos parar todo, así que cada uno poco a poco se fue yendo a trabajar a sus casas. Para quien no lo sabe, bueno, Fernando trabaja en una agencia de noticias y claro, eso es un trabajo esencial por lo menos para nuestras formas de vida, ¿no? Ahora, Chuy, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, yo quería decir que Fer, además, pues, tiene información de primera mano, así que eso le da ventaja frente al resto de los alemanes, tener Él información. supo qué murciélago fue, ¿no? Exacto, exacto. Y en mi caso yo no tengo esa ventaja, o sea, como los demás de los mortales que estamos, que no somos Fernando en este grupo, pues algo se escuchaba desde Navidad más o menos, algo así raro en China. Yo no viví el drama del H1N1 en México, así que tampoco estaba muy empapado de esas situaciones un poco límite, un poco cinematográficas. Pero yo sí diría que, o pongo como punto de partida del drama que se vino después, pues la Berlinale, porque si ustedes recuerdan bien, el Festival de Cine de Berlín fue el último gran evento masivo, digamos, que hubo antes de que se empezaran a prohibir con la Feria de Turismo en Berlín y otros, ¿no? Entonces, ya recuerdo en las conversaciones con otros colegas periodistas en la Berlinale, donde ya se hablaba de algo que era un poco más, no era tan conceptual, empezaba a hacerse concreto. Y yo en lo personal sí estaba preocupado, sobre todo cuando las cifras empezaron a despegar de manera exponencial en Italia, a recordar que había, pues como siempre, mucha presencia de películas italianas en, en la Berlinale, en el Festival de Berlín. Había dos en competición en concreto y había, como siempre, lo que hay casi siempre en las Berlinales, y ya si tú no me dejarás mentir, creo que italianos también hay, como por españoles y italianos hay sobre todo. Antes me habías dicho que eran italianas, ¿eh? Pero bueno, está bien, lo mismo. Ya. También. Y claro, si estás encerrado en un cine 7 horas al día durante 9 días y has visto, además eres cinéfilo y has visto películas como Contagio de Steven Soderbergh o aquella otra epidemia, no me acuerdo quién la dirige, pero salía Dustin Hoffman y era un chango que mordía a un tipo y tú veías en esa escena del avión cómo las partículas cuando estornudaba se iban por toda la maquinaria de filtración y de ventilación del avión y a toda la gente le acababa contagiando. Pues eso yo me imaginaba que podía haber pasado estando con mi colega, compadre berlinés al lado y que tosía, por ejemplo, en la sala de cine. Es lo que se decía de fuera, justamente, que por tanto, italiano o posible italiano que visitaba la Berlinale, de repente Berlín podría ser el nuevo epicentro del coronavirus en Europa, ¿no? Claro. Pues bueno, ya después las piezas de dominó fueron cayendo y acabé pues aquí igual que ustedes tomándome mis cubas y viendo a mis amigos por computadora y convirtiéndome no solo en papá, sino en profesor, cocinero y esclavo de mis hijas. No, y con gusto también, pero lo soy. Esa parte la vamos a editar, Chuy, no te preocupes. Dante, ¿dónde te agarró a ti? Pues yo la verdad es que necesito ponerme a buscar cuál es la fecha exacta. Estoy tratando de recordar y ahora que escuchaba a Chuy hablando sobre la Berlinale, recuerdo haber ido a una película mexicana y ahí ya estar escuchando sobre las noticias y tal. Me acuerdo haber estado un poco preocupado y así, pero bueno, no sé, todo parecía demasiado lejos, ¿no? Lo que sí tengo muy claro fue el momento en el que ya los ciudadanos de Berlín tuvimos todas estas restricciones ya bien claras de no salir, ¿no? de quedarnos en casa, y eso fue pues como un shock, ¿no? Yo siento que
Creo que en el calendario no fue hace tanto tiempo, pero lo siento como si ya hubiera pasado meses. 4 semanas, bueno, llevamos 4 semanas. Se empezaba a hablar ya de eso antes, pero y las restricciones sociales, de más contacto social, comenzaron en esa semana del 16-17 de marzo. Lo que pasa es que con el tiempo se fueron haciendo más estrictas, ¿no? Recuerdo la del 23 de marzo, que fue un lunes y que ahí fue cuando ya todo el mundo se quedó en casa. Yo salí a hacer fotos a la calle y sí, estaba completamente desolado, ¿no? Para quien no lo sepa, por cierto, Dante tiene en su cuenta de Twitter y retuiteadas también por la Embajada de México esas fotos de Berlín desértico. Buenísimas. Parece como un set cinematográfico de la Puerta de Brandeburgo, del Checkpoint Charlie, todos esos sitios famosos de Berlín completamente vacíos, ¿no? Pues sí, hay una que otra persona por ahí en las imágenes, pero sí, bueno. Zombies, ¿no? Esos son zombies. Exacto. Son fotos como son los clichés de todas las ciudades, ¿no? Las imágenes de las ciudades vacías. Las salí a hacer porque me las pidió directamente una agencia con la que trabajo eventualmente. Y después estuve viendo un montón de otras fotos de la ciudad. Pero bueno, el caso es que sí es una cosa muy impresionante vivir la ciudad de esa forma. Después de eso, he salido a hacer las compras o a dar alguna vuelta por ahí para estirar las piernas. Y ya no he vuelto a ver la ciudad así de vacía como ese día. Creo que la gente se ha ido relajando un poco a pesar de que la policía ha tratado de mantener esas restricciones en pie, pero yo veo que la gente se desborda y sale y... Yo quería agregar a tu comentario que efectivamente se fueron haciendo más estrictas estas restricciones sociales, valga la redundancia, pero como una montaña rusa, porque se fueron haciendo más estrictas y después se fueron relajando, ¿no? Subimos y bajamos. No, bueno, pero oficialmente no se relaja, ¿no? Salió la semana pasada, salió este fin de semana pasado que la policía permite cierto tipo de reuniones, que la gente puede estar sentada en una banca leyendo un libro, lo que al principio no se permitía, ¿no? Que puedes visitar a familia también, más gente, hasta 10 personas, ¿no? Y ya no solamente 2 personas. No, pero solo a tu familia cercana. Claro. Solo a tu familia directa. Sí. Creo que es importante ser puntuales en ese sentido. Quizá la gente que está del otro lado del charco, que las medidas acá siguen siendo mucho menos restrictivas que en Italia, en España y en Francia, por ejemplo. Ahorita vamos a tocar ese punto, pero déjame ver primero que Richie, ¿a dónde le agarró? Pues creo que también me enteré si no mal recuerdo, finales de diciembre, principios de enero, también por la chamba, pero donde de verdad me di cuenta que estaba pasando fue, yo creo que un poquito antes de la Berlinale. Me acuerdo que estaba platicando con una colega y me dijo, oye, yo me voy a ir a Marruecos. Me acuerdo que tú me platicaste que fuiste el año pasado. Y yo, sí, yo me voy a ir a México, pero puta, a ver si nos vamos. Esto se ve así entre broma y broma, ¿eh? Esto del coronavirus se está poniendo medio grave y ya llegó a Italia y creo que ya hay un par de casos aquí en Alemania. A ver si no se pone peor. Y bueno, creo que una semana después yo ya estaba viendo cómo iba a cancelar mi viaje. Es más, estábamos platicando con algunos de ustedes en un chat y con otro amigo que también se iba a Alemania y me dice, sí, yo voy a adelantar mi vuelo una semana, lo voy a tratar de poner hasta mañana. Y yo dije, no, para mí imposible, ¿no? Todavía me quedaban... yo volaba supuestamente de hoy que estamos grabando este programa en una semana. Y lógicamente ya valió gorro. Lo cual me puso... De primer momento me encabronó. Y con mi chava nos íbamos a ir un buen rato a México a ver a la familia. Y lógicamente nos dolió mucho, la verdad, porque teníamos muchas ganas. Pero bueno, ahora poniendo en perspectiva cómo están las cosas, pues es solo un viaje y estamos saludables todavía. Y de eso es lo principal. Y bueno, pero sí, eso sí. Creo que ese fue el momento en el que me di cuenta que venía para acá, ¿no?
Que bueno, pues gracias al coronavirus estás grabando con nosotros ahora este podcast, ¿no? Porque de otra forma quizás estarías en alguna playa en México brindando nuestra salud. No, todavía no, pero justo de hoy en una semana iba a estar en Acapulco, güey. Monkeys, el gran Alejandro Moncada, que le decimos aquí Monkeys. Sin mi autorización, por cierto. Exacto. O Monk. Hablando de Acapulco, yo estaba en México y precisamente estaba en Acapulco los primeros días de enero y vi alguna... Con un coco loco. Con un poco... casi. Vi alguna noticia de China, pero lo que... Yo creo que ahora hago un poco la conexión es que yo estaba en un camastro ahí en la playa y tenía una cerveza, una modelo especial que intenté abrir y no se abrió y me quedé con el aro y dije, bueno, aquí hay algo raro, ¿no? Entonces ahora lo veo como una especie de signo ominoso. Una profecía. Una profecía, sí. Esto, y luego tuve una comezón muy rara en la mano. Te quedaste con el aro de la modelo especial. Muy bien. Sí. Y ahora ya conectando los puntos, digo, bueno, pues sí, esto todo tiene que ver. Y vi la noticia que China había como reportado unos casos raros de neumonía. Y dije, bueno, pues está muy lejos. Y quién iba a pensar que todo se iba a convertir en esta avalancha. Es como un choque en cámara lenta, ¿no? Que dices, bueno, aquí sí, igual si alcanzo a dar la vuelta, o sea, sí alcanzo el verde, el amarillo y de pronto pues no se alcanzó, ¿no? De ese sentimiento que tú describes, justo sí me acuerdo. O sea, cuando a mí me cayó el 20, fue justo escuchando otro podcast de un tipo que se llama Sam Harris. Y escuchándolo, iba yo a una chamba y ahí pensé, bueno, quizás es la última chamba que hago. Y me abrió la puerta, fui a fotografiar un departamento y la dueña del departamento, cuando me abrió, ya tenía ella una máscara puesta. Entonces sí dije, wow, o sea, como que allí en ese momento fue... Y eso fue bastante antes de las restricciones de no poder salir más de 2 personas juntas, etcétera, ¿no? O sea, sí fue bastante temprano en marzo y verla a ella con máscara sí fue fuerte, ¿no? Claro. Luego todo se vino muy rápido porque creo que no mucho después de lo que relatas tú, Dante, pues vendrían pues las compras de locura, ¿no? En los supermercados. Yo también poco después de la Berlinale fue cuando empezó la fiebre, como en todo el mundo, de los papeles de baño. O sea, fue cuando yo empecé a ver gente que compraba y compraba. Pero Chuy, ahí es lo interesante es que lo mismo que nos pasó aquí en Europa estaba pasando en Asia y fuimos viendo cómo esas medidas y todo lo que estaba pasando se empezaba a replicar acá. Y cuando, por ejemplo, en América Latina, en Estados Unidos, no tenían ni siquiera como... O sea, y lo mismo que nos pasó en algún momento, ¿no? Cuando nosotros veíamos a China, ¿no? Que decían, bueno, está lejos y no sabemos cuándo pueda llegar, si va a llegar de hecho. Pero está claro que en algún momento eso no se iba a parar y de hecho no se va a parar. O sea, también algo que la gente, a un mes que estamos encerrados en casa, por decirlo así, que muchos piensan que esto, digamos, bueno, va a estar todo un mes. Acaban de anunciar, por ejemplo, ahorita acabo de ver que todavía hasta mayo Italia va a estar parada. O sea, Italia nos lleva a nosotros 2-3 semanas, por ejemplo, hablo de Alemania. O sea, nosotros veíamos justamente como alemanes, digamos, o como mexicanos viviendo en Alemania, veíamos nuestro futuro en Italia, ¿no? Porque ellos son los que comenzaron a cerrar las escuelas a principios de marzo y es ahí donde todavía, incluso ya estando en Europa, estábamos diciendo, no, eso no va a pasar, no va a llegar tan lejos, ¿no? Fer está atrapado con el trabajo y se va a tener que ir pronto. Quería ver si nos podía seguir dando ese insight mundial de qué tan grave lo ve y qué tan grave lo puede seguir viendo. Y que nos diga qué va a pasar en una semana de una vez. ¿Qué va a pasar? Que les digo, tengo que decir... Sácate la pitoniza, Fer.
Les puedes decir a México lo que va a pasar en una semana. No, pues para mí fue muy particular porque cuando se estaban, por ejemplo, viendo las medidas, si había medidas más restrictivas y eso, pues obviamente saben que en el mundo periodístico a veces hay ciertas fuentes que dicen cosas bueno, no se pueden confirmar, pero yo me acuerdo cómo estar recibiendo esa información de que ya se están hablando los círculos de la canciller, que de hecho, bueno, otro día espero poder contarles toda la anécdota completa. En este momento, de hecho, tengo que enviar fotos el Viernes Santo en el Vaticano, que está totalmente vacío, con las imágenes que les puedo describir en este momento. Eso nunca se había visto así, ¿no? Tú fuiste fotógrafo justamente en Italia. Yo fui fotógrafo sí, un tiempo, trabajé en el Vaticano, o sea, no para el Vaticano, pero en el Vaticano. Y esta... De monaguillo no, ¿verdad? Pues no, hubiera sido interesante. Por suerte, no. Pero hablando de esto, es que yo lo que les puedo decir antes de despedirme es que estamos justamente, por lo menos aquí en Alemania, en Europa, en la parte inicial de esto. O sea, queda mucho trazo. Hay muchas empresas que están hablando que para volver a, comillas, normalidad, por lo menos va a pasar un año. Ahora estamos en este momento que es el viernes 10 de abril, insisto, el viernes de Semana Santa, el Viernes Santo. Falta mucho trecho. Ahora se está planteando cómo es que vamos a empezar a volver, porque la economía, no solo aquí, sino en todos lados, no va a aguantar cerrar más. Estamos viendo cómo poco a poco eso se va a ir abriendo sin que ponga en riesgo de nuevo lo que se ha tratado de hacer, que no es que todo mundo se enferme o sea, en un poco corto tiempo. Y a eso iba, Chuy. O sea, es que lo que creo que también mucha gente, pues quizá no ha entendido o no entienda, es que nos vamos a acabar enfermando, por ejemplo, de nosotros 4, por lo menos. Claro. De nosotros 6, o sea, según el pronóstico serían 4 enfermos, ¿no? Obviamente números estadísticos que en algún momento nos enfermaremos. Si no es que ya nos enfermamos, que también eso es otra cosa, ¿no? Ojalá. Digo yo, y aquí un par ya tuvimos como conatos de eso, pero no sabes, o sea, a menos ahora se están introduciendo en Alemania, o bueno, eso es lo que se está previendo, exámenes, bueno, pruebas para probar si tú ya tienes anticuerpos contra el virus, es decir, que te dio sin que te dieras cuenta y ya lo pasaste y desarrollaste anticuerpos. En fin. Es cierto, ¿no? Todas estas medidas no es para evitar el contagio, sino simplemente para llevar un contagio controlado. Bueno, chicos, aquí el mundo sigue, y alguien tiene que informar sobre eso, así que tengo que volver. Estás informando, Fer, estás informando, güey. Gracias. Bueno, pues entonces podemos decir que fue un gran honor contar con tu participación en este podcast sobre el coronavirus desde Berlín, con Berlín al Pastor. Somos nuevos en esto, hay que recordar al auditorio, es nuestro primer podcast y no solo eso, es la primera vez que estamos grabando además por medio de manera remota. De manera remota, claro, porque y para todos es nuestro primer coronavirus. Eso sin lugar a dudas. Pero bueno, pues entonces, a ver, una pregunta general, a ver quién levanta primero la mano. Empezó esto de las compras de pánico, ¿no? ¿Se subieron ustedes al tren? ¿Ustedes empezaron a comprar así apanicadamente? A ver, Dante está ahí. No, mira, de manera así apanicada no, pero sí hubo un momento en el que mi novia y yo empezamos a hacer un guardadito. Empezamos a juntar cositas en una esquina de la casa, pensando en que tal vez algo venía. Yo no estaba tan seguro de qué iba a ser. De hecho, ella fue la que empezó, ¿no? Empezamos platicando y tal, y que sí, esto está duro. Me acuerdo también, ahora que los escuchaba hablar, haber visto este timelapse que hicieron los chinos de cuando construyeron su famosísimo hospital en 10 días, ¿no? Y haberlo comentado con un amigo. Entonces, en ese momento fue cuando empezamos a juntar algunas latas, algunas cosas y ponerlas ahí en una esquina. Pero realmente compras de pánico no. Yo
sí hubo un momento en el que cuando les conté ya que escuché ese podcast de Sam Harris, ese día que llegué a mi casa, ya un poco asustado de haber hecho este trabajo, que me abrieron la puerta y la persona tenía el cubrebocas y tal, sí llegué y me metí a Amazon a buscar cubrebocas, ¿no? Porque sí dije, a ver, o sea, si la gente se va a poner así y va a estar tremendo esto, pues sí voy a buscar cubrebocas. Y ya no había ni uno, o sea, ya no había nada que comprar. Estamos hablando de que todavía no llegaba aquí por completo ese pánico, digamos, en Berlín, ¿no? O en Alemania. Todavía no estaban las restricciones sociales, todavía no nos pedían que no saliéramos a la calle. Ya estaba muy en el aire esta cuestión de que nos íbamos a tener que guardar en algún momento, pero todavía se podía. Yo me acuerdo que no hice una compra de pánico, pero me acordé un poco del cliché de los alemanes que se despiertan cuando se van de vacaciones, y están en la playa y en la alberca, se despiertan bien temprano, a las 6 de la mañana ponen su toalla, se van a dormir otro ratito y después regresan a disfrutar de... Ya tienen su camastro reservado, ¿no? Entonces dije, no mames, me tengo que adelantar un poquito porque si no me voy a quedar sin nada. Y no hice una compra de pánico, pero pensando en eso sí hice una buena compra de leguminosas, ¿no? Frijoles Y te compraste tus rollotes de papel de baño, no te hagas güey también. Y me compré mis rollos de papel de baño. Un paquete, nada más. Lo justo necesario. Todavía no empezaba eso del papel de baño. La verdad es que todavía era... Eso fue más o menos cuando platiqué con esta amiga de nuestros viajes. Eso es lo más curioso, porque justamente lo que hemos tratado de ver aquí en la sociedad alemana es qué lleva a los alemanes a comprar papel de baño. Tú que lo compraste antes de que hubiera esa tendencia, ¿qué es lo que te pasó en la mente cuando compraste papel de baño? No, pues hice un súper grande. Una vez, no sé, cada 6 meses me da por hacer un súper grande y dije, bueno, ahora es un buen momento para comprar muchas chelas, sobre todo, ¿no? Me compré un coñac porque nunca había tomado coñac y dije, bueno, por lo menos si me muero, antes probar el coñac. El mundo. Que es el que te está chupando ahora, ¿no? Ese sí, por cierto, salud a todos. Salud. Y al auditorio también. Salud. Y... Ahora sí que salud, ¿no? Más que nunca. Sí, sobre todo, más que nunca. Pero algo chistoso el papel de baño es que llevo relativamente poco viviendo en el barrio donde estoy viviendo ahora. Entonces conozco poca gente aquí, ¿no? Pero fíjate que lo del papel de baño ha sido un tema de conversación con mucha gente en la calle. Y he conocido así a gente que los ves con el papel de baño bien orgullosos caminando. Y yo, oye, ¿dónde lo conseguiste, no? Y así hemos entablado muchas conversaciones con vecinos que no conocía. Y la verdad es que tiene cosas positivas esto. Es la nueva pick-up line. Sí. A ver, pero cuenta qué te decían tus vecinos sobre sus compras de papel de baño. No me platicaban mucho de eso, pero sí les preguntaba, oye, ¿dónde conseguiste? Porque yo ya estaba empezando a ver que el papel de baño que había comprado se me estaba empezando a acabar. Y dije, bueno, ahora me tengo que empezar a poner pilas porque si no voy a tener que empezar a aplicar la árabe. Estabas nervioso, ¿no? Por eso te lo acababas más rápido. Exacto. Porque además todavía nos surten varios supermercados. Sí. O sea, los de mi casa siguen sin papel de baño. Hay un letrero que dice que no hay y no saben cuándo va a haber. ¿Has intentado ir a horas muy tempranas del día? Porque eso dicen luego los supermercados que están a mi alrededor, pero llegas temprano, está el empleado del supermercado poniendo los papeles de baño y al mismo tiempo que los está poniendo, está la gente tomándolos y llevándoselos. O sea, no tienen ni siquiera la necesidad después de quitar el letrero que dice que tenemos problemas de surtimiento o algo así. Ya. Sí, o sea, el único lugar más o menos cerca de mi casa donde de repente hay por las mañanas, para la gente que no sea alemana o no esté acá, es el DM, ¿no? Que es una droguería, ¿no? Una perfumería, droguería, es el único lugar. Como el Sanborns. Exacto, solamente hay. Más o menos. Sí, como un súper de productos cosméticos y jabones. Como un mini Sanborns, pero sin las enchiladas. Sin los molletes y sin las diosas aztecas de los molletes. Sin los tecolotes, ¿cómo se llama? Ni libros tampoco. Y sin esos grandes uniformes en los restaurantes. Las elefantitas rosas, dices, ¿ok?
Bueno, y tampoco restaurantes, ¿no? Pero eso del papel de baño es un fenómeno pues, mundial. Yo estaba leyendo el otro día un artículo simpático sobre eso que dice, digo, ya nomás para cerrar rápido esto del papel de baño, que pues que es una cuestión totalmente irracional, ¿no? ¿Por qué papel de baño y por qué no conservas o arroz o frijoles o comida, ¿no? Cosas de verdad un poco más útiles que el papel de baño, porque, bueno, al final de cuentas, papel de baño si se termina, te las puedes ingeniar para limpiarte el culo, pero el artículo hablaba sobre que la gente, como estamos todos tan acostumbrados a vivir un cierto nivel de vida, digamos, cómodo, pues queremos de alguna forma aferrarnos a ese nivel de vida a través de esas pequeñas compras extrañas, ¿no? Y cuando el virus de la locura se expande entre la gente, pues todo el mundo compra papel de baño. Sí, puede ser algo. Yo el otro día les platicaba esta teoría de que lo del papel de baño era como algo simbólico, porque cuando viene esta cosa desconocida, este virus, pues uno se defeca, ¿no? Se caga de miedo y no quisiera que el vecino, que la sociedad, es una cosa que tiene que ver más con la vergüenza, lo viera a uno que tiene miedo ante esta cosa desconocida. Entonces, compra muchísimos papeles de baño para crear una especie de fortaleza de papeles de baño que lo proteja. Entonces, vi una noticia hace poco que por toda esta falta de producción y que está todo en paro, estaba en peligro la producción de condones. Y fue en este momento cuando me entré un poco a las compras de pánico, dije, bueno, ¿qué tal si este año tengo suerte? Dije, bueno, voy a ir, no va a ser que se acaben. Primero revisé los 5 que tengo en mi cartera, la fecha de caducidad. Dije, bueno, por si las dudas, vamos a por más. Pero esa fue como mi experiencia con las compras de pánico. ¿Y había? ¿Había, Monk? Sí había todavía. Yo no sé, sería interesante saber qué tanto, porque la gente está encerrada ahora, qué tanto ha aumentado la actividad sexual o ha disminuido, no sé. Pues hoy salió una noticia de que en Escandinavia están aumentando la producción de juguetes sexuales porque supuestamente algunas parejas, por lo menos quizás en el norte de Europa, tienen que reinventarse dentro de los pequeños espacios en donde viven. Entonces, una de las formas de reinventarse es estar utilizando juguetes sexuales, ¿no? No sé, ¿ustedes han utilizado juguetes sexuales? Sí, pero no en este caso. ¿Esta cuarentena? No en esta cuarentena. En esta cuarentena, ¿no? No en este grupo de amigos tampoco. Tampoco. O no que yo No me en este acuerde, por lo podcast. menos. Si ustedes se acuerdan, levanten la mano. Yo creo que también la gente se ha ido por las conservas en general. Obviamente nadie es idiota y sabe que no puedes comprar toda la fruta porque se echa a perder. Pero conservas sí, y yo sí estoy muy enfadado porque por fin en Rewe, que es un supermercado muy famoso para quien no lo sepa en Alemania, habían metido desde hace 2 meses apenas productos de la costeña, pero solo 3. Son frijoles, refritos, salsa verde y jalapeños. Y antier fui y dije, bueno, pues una salsa verde, porque siempre estaba llena de salsas verdes, nadie se llevaba salsa verde, se llevaban los jalapeños, que son los que conocen los alemanes, y ya no quedaba ni una. Imagínate, entonces hay un alemán ahora, justo ahora, echándose una salsa verde. Híjole. Y no sabe ni cómo, en una pasta. A morir. En este momento. Con hotcakes. Porque va a acabar en el Keller de un alemán que la metió ahí porque dijo que igual y se iba, era lo único que iba a ver después de comerse todos los, qué sé yo, las aceitunas y las salchichas en lata y se llevó mi salsa verde. Exacto, cuando le hagan una entrevista por el 20 aniversario de la crisis del coronavirus, va a decir, esta salsa verde la saqué del Rewe justamente y no me la he comido. Exacto. Oye, Chuy, pero en ese sentido, si quieres salsas verdes, podrías tal vez, sugerencia, apoyar pues a los paisanos que venden ese tipo de productos aquí en Alemania. Bueno, de hecho, en Berlín hay una bodega que vende en línea y que además
te deja hacer un pedido y tú puedes ir por él cerca de Schlesischer Store. ¿Esto es un anuncio? No, Este es, no, no es un anuncio. este es el pedazo en donde va el anuncio publicitario. Justamente lo estamos delimitando. Product placement. No me llegó el depósito, ¿eh? No es un anuncio porque no he dicho el nombre del lugar, pero eso existe. O sea, no tiene que ser un supermercado. Puede ser alguien individual. Pues sí, pero para la cantidad de salsa que consumo, que es poquísima comparada con ustedes y sobre todo con Yaotzin, ¿No te gusta el chile? ¿No comes no. picante? poco, la verdad. Te lo recomiendo. Toda esta logística de pedir, o sea, está bien, pero no para lo que consumo. Yo solo quería mi salsa verde del Rebe, que se me antojó hoy, o antier, y se llevó ese alemán. Y la puso en su keller. Fue el monkey, cabrón. Es muy buen punto el que toca Dante. ¿Están apoyando ustedes a los negocios de su barrio? En donde yo vivo, en el norte de Berlín, la mayor parte de los restaurantes abrieron, no inmediatamente después de las restricciones sociales, poco a poco algunos, pero en el horario en el que se les permitía, normalmente entre las 12 y las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, para ofrecer algunos de sus platillos para takeaway, ¿no? Para comida a domicilio, para llevar a domicilio. ¿Ustedes han estado apoyando? Porque, digo, es una de las formas en que ellos pueden salir de esta crisis. ¿O se cocinan todo el tiempo en casa? Es más complicado porque tampoco es que te puedas... O sea, ahora ya te dejan sentarte, ¿no? En los parques, pero hace un par de días supuestamente tenías que seguir caminando, entonces a veces era más fácil comer en tu casa y cocinarte algo que comprarte algo en la calle. O sea, mucho más fácil. Bueno, yo que tengo hijas... Exacto. Sí, hoy precisamente me pasó una situación así. Estábamos pasando al lado de una tienda y teníamos hambre. Y dije, oye, ¿comemos aquí? Bueno, de un puestito de dona, ¿no? Que es comida, son los tacos alemanes. Taco árabe. Del taco árabe. Y al final, en último momento, dije, no, porque si no vamos a tener que comer aquí en la calle y con las niñas es un poco complicado, vámonos a la casa. Entonces, pues la verdad, yo personalmente no lo sé. O sea, he apoyado a los supermercados y a las tiendas. A una tienda mexicana a la que le compro... Tienen tomatillos verdes congelados, Michoy, por si quieres hacerte una salsa, por cierto. Gracias. Yo sí he tratado lo más que puedo de comprar en lugares cerca de mi casa. Hay un sitio de hamburguesas y tal que están bastante bien. Pero bueno, cocinando mucho en casa, ¿no? Pero sí, lo más que se pueda, pues tratar de apoyar lugares locales. Pues yo apoyaría una cervecería si hubiese una cerca, pero no hay. Ahí uno de los bares justamente está ofreciendo algunos tragos muy básicos para llevar. Aquí en esa parte del barrio donde vivo hay una cosa que se llama la vinería, ¿no? La Weinerei. Es un lugar tradicional, lleva más de 15 años en el barrio. Yo creo que mucha gente, desde estudiantes hasta adultos, la conocen, porque entras, te cobran 2 euros y tomas todo el vino que quieras y después dejas lo que tú crees, ¿no? Y es ese tipo de lugares que fomentan el encuentro y el reencuentro social. Y pues claro, publicaron hace poco que estaban amenazados por esta crisis, que podían desaparecer, y están armando una especie de crowdfunding para que uno los apoye con dinero o te venden alguna bebida ahí para que te la tomes en la calle. Aquí en Berlín se puede tomar en la calle, que esa es una ventaja, no te la arman. Te dan vino en bolsita. Te dan en vasos de plástico. Con popote. No estamos hablando del arroz, mi monkeys. Ahorita paso al restaurante de los arroces. ¿Se acuerdan los arroces en la Condesa? Oigan, pero todos estos problemas, sí, afecta de muchas maneras a todas las personas en el mundo, pero todo lo que estamos hablando quizás son problemas de primer mundo, ¿no? Totalmente. Cuando vemos todo de la dimensión del coronavirus y cómo va a afectar la economía y la vida de las personas, es más que una película de horror, ¿no? Bueno. Y esa parte de la incertidumbre es lo que da como más miedo. Pero Monk, en este sentido hay que ser también muy, muy honestos y ver nuestra realidad y aceptarla como tal, de que finalmente sí tenemos el privilegio de estar en la cuarta economía del mundo. O sea, finalmente el impacto económico directamente a nosotros no nos va a afectar como va a ocurrir a nuestros padres o a nuestros paisanos, nuestros amigos, nuestros primos que están en México. Eso me queda claro.
O a países en África. Pero bueno, por supuesto, por descontado, ¿no? Pero efectivamente, o sea, mira, a ver, nosotros definitivamente no estamos como en México. Aquí la situación es muy diferente. De entrada, cuando empezó la crisis, cuando ya se empezaba a tomar más en serio, nuestra canciller, si se puede decir que es nuestra, porque al final vivimos aquí, aunque nosotros no seamos alemanes de nacimiento, Mía, tuya, te la presto. nos llamó a tomar las cosas en serio. Y eso, quiera o no, se clavó en la sociedad, ¿no? Y es, por lo menos de los amigos alemanes o de los conocidos alemanes, es, ok, esta mujer habló, nos dijo esto, hay que tomarlo en serio. Y es cuando empezó el curso de las cosas, empezó a tomar otro ángulo, ¿no? En cambio, en México, el presidente sacó 2 santitos de su bolsa en su conferencia, fue el 18 de marzo, y dijo que eso lo protege y protege a los mexicanos de la pandemia. Era el detente. Era el detente, efectivamente. ¿Importa mucho el mensaje que den las autoridades? ¿Es Alemania un ejemplo en el manejo o es un espejismo? Digo, ya que estábamos hablando un poco de eso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? No, bueno, yo acabo de leer un sondeo donde decía que el 85-90% de los alemanes tiene confianza en su gobierno. Ya simplemente ese dato te dice mucho. O sea, no tendría que abundar uno demasiado. Aquí, como dices tú, la canciller, quieras que no, tiene muchos enemigos políticos, no toda la gente está convencida, se le critica de no tener visión, de dejarse llevar, lo que sea, pero finalmente es cierto que proyecta una confianza que incluso nosotros, que somos como alemanes, no sé, no diría yo de segunda clase, pero adoptados, pues confiamos en ella, creemos en ella, confiamos en los policías, en el Ordnungsamt, que son los policías de tránsito, no sé, o sea, y eso lo tiene cada alemán acá, y en México la situación, ya lo saben, es absolutamente distinta. Yo creo que el mensaje sí es muy importante, pero también como la estructura, ¿no? Hay como también influye mucho cómo está descentralizado Alemania y que cada región tiene sus laboratorios y sus centros de investigación, ¿no? Entonces eso puede parecer un caos al principio, pero al mismo tiempo contribuye a que estén, por ejemplo, muchos lugares donde se puede hacer los tests y creo que la estructura hace que funcione o que se haya contenido de cierta manera, aunque para mí al mismo tiempo sigue siendo un enigma porque hay tan pocos muertos o como que hay algo que todavía no checa para mí y cuando veo, por ejemplo, hoy tanta gente en la calle, es decir, creo que sí influye el mensaje, sí le hacen caso, pero al mismo tiempo a veces puede más que haya un poquito de sol y que la gente ya esté harta y quieran salir y a veces me parece como irresponsable, pero... No, es que quería complementar un poco eso que dice el Monkeys, porque yo no sé si es un cliché o si lo podemos manejar de esa forma. Va a sonar un poco raro quizás también para los mexicanos en México, pero puede ser que la sociedad alemana sea un ejemplo, es decir, que justamente la gente esté en la calle porque se da de responsable, porque se toman las cosas en serio y porque saben que van a respetar ese 1,5 metros, 2 metros, 3 metros de distancia entre los demás, que saben con quién se juntan y que no van a hacer un desmadre. Yo creo que hay una especie de estira y afloja, ¿no? Entre la sociedad, la gente, el gobierno, porque como decíamos al principio, hubieron restricciones, después se aflojaron un poco. En fin, yo creo que el gobierno de alguna manera ve lo que hacen los ciudadanos, si les hacen caso o no, y de esa forma van cambiando la situación. Yo sí veo que, es decir, a mí me sorprende de pronto salir. Como dice Monk, ver a tanta gente en la calle y bueno, a veces me siento yo como un viejito que digo, ay, estos dos no están respetando el espacio que tienen que tener entre sí y tal, pero la verdad es que sí creo que aún acá hay mucha gente que no se lo toma tan en serio. Sin embargo, lo que también
creo que es cierto, es que mucho mayor porcentaje de la población lo hace. Y en México también hay que tomar en cuenta que hay gente que pues no puede estar en su casa porque no, si se queda en su casa pues no tiene que comer, ¿no? Digo, en Alemania también sucede, obviamente, pero en un número mucho menor. Es muy difícil hacer comparaciones entre México y Alemania en este sentido porque sistemáticamente son países muy diferentes, ¿no? Desde el punto de vista de dónde están parados antes de que llegara el coronavirus, ¿no? Económicamente, las medidas que se pueden tomarse igual. Pues somos diametralmente opuestos, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero al final somos cultura occidental, somos democracias, una mejor llevada que otra. Sí, pero aquí no hay, por ejemplo, en Alemania, o sea, en México hay mucha gente trabajando, el 50 y tantos % que trabaja informalmente, ¿no? Es que acá eso no lo hay. Entonces, simplemente las medidas que tiene que tomar el gobierno... Aquí no está, efectivamente, aquí no está el tipo que vende los refrescos en la calle, aquí no está el que te vende los hot dogs cada cuadra, los tacos, ¿no? El de la tiendita que también abre en cualquier momento, ¿no? O sea, hay negocios así, pero no hay gente que viva de los, no sé qué, 300,000 pesos que gana al día, ¿no? Porque en todo caso tienen algún salario, tienen alguna protección social o ahora tienen alguna ayuda del gobierno, ¿no? Sí, pero yo sí haría hincapié de que la cuestión de alguna forma la confiabilidad que la sociedad tiene en su gobierno tiene peso. Ah, no, eso claro. En México no existe. O sea, en México en realidad no ahora, no porque esté AMLO o porque estaba Fox, sino desde mi papá y desde mi abuelo probablemente, el gobierno no es un ente confiable, un ente que sea honesto contigo, no existe eso. O yo no lo vi en mi familia, por lo menos, no lo veo en mis amigos. ¿Qué opinan de esa declaración que hizo Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Simplemente dijo, mis empresas no van a cerrar, la gente tiene que salir a trabajar. Nos contagiamos de esa madre, mezclando un poco las citas también de Noroña y de otros políticos, ¿no? Nos contagiamos de esa madre, nos hacemos inmunes y seguimos trabajando. No pasa nada, la vida sigue adelante. Me parece súper difícil cuando... O sea, creo que hay que tomar en cuenta lo que dijo Chuy en estos momentos, que al no tener confianza en el gobierno, cada quien termina haciendo lo que se le hincha el huevo, ¿no? Y si no van todos por el mismo camino, es súper difícil llevar una situación así. Lo vemos, o sea, si poniendo el ejemplo ahora de Alemania, que confías en el gobierno y te dicen, bueno, esto es lo que tienes que hacer y así te tienes que comportar. De por sí, pues mucha gente no acata esas medidas también, o yo lo veo en el parque, ¿no? Hay mucha gente también junta y que lo ves que los paran los policías y los detienen. Bueno, aún así es difícil. Imagínense en un país donde no hay una cabeza confiable, ¿no? Entonces se vuelve un desmadre todo. Y creo que es precisamente lo que está pasando en México, que cada quien hace lo que se le hincha. Sí, o sea, sí y no. Porque un poco retomando lo que dijo Yao Tsin, no importa lo que digan empresarios como él o lo que digan las cabezas del gobierno, una parte importante de la sociedad sí que rebasó por la derecha a las instrucciones, digamos, de empresarios o del propio poder. Digamos, ellos mismos empezaron a encerrar y ellos mismos empezaron a recomendar a otros amigos o a otra gente, a otros compadres, a otros padres de tus hijos en la escuela, pues que se fueran encerrando. Y la gente empezó a encerrarse antes de que hubiese alguna especie de análisis o de consejo por parte del gobierno. Es un sector pequeño. Es un sector pequeño. El Moncada se quedó dormido, creo. ¿En qué estados? No, yo creo que es un sector grande. Mucha gente se empezó a preparar. Es como cuando pasan los grandes desastres. Un poco en cámara lenta o en reversa, ya la gente está tomando precauciones. Obviamente la gente que tiene que salir o vivir al día no lo puede hacer, pero yo sé que mucha gente ya no seguía tanto las instrucciones del gobierno, sino como un instinto de supervivencia. Pero si faltan las estructuras que le den cierta seguridad, pues obviamente podría ser más desastroso el resultado. No es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Estamos como en el borde del abismo. No sabemos si hay una red de protección o no.
Mucha gente empezó a exigir que se impusieran restricciones, ¿no? Y como dicen, empezaron a tomar medidas ellos mismos, pues como lo iban entendiendo, porque en México esto se ha ido viendo desde que empezó en China, ¿no? Las noticias ya llevaban pues muchos meses. Justo yo estaba ahora revisando algunas fotos acá en mi teléfono y vi que una de nuestra última grabación que no ha salido al aire, que hicimos todos juntos en la misma, en la casa de Habitación. Fernando. Que es sobre los tsunamis, por cierto. Exacto, fue en el 4 de febrero, ¿no? Que ya esto ya estaba más que instalado en China, ¿no? Yo creo que sí es bien oportuno hablar de cómo nosotros desde Alemania, yéndonos algún par de semanas por lo menos más rápido que México, cómo observamos esto y cómo lo comunicamos a nuestros seres queridos en México. Yo sí, en el momento en que vi que esto era real, lo primero que hice fue hablar a mi mamá y decirle, no vayas a Querétaro a ver a mi hermano, por ejemplo. Esto se va a poner en serio. Y no sé si fue el mismo caso de ustedes con los suyos en México, pero yo sí me alarmé y traté de aprovechar el ver cómo iban las cosas rápido acá para transmitirlo a la gente que me importa en el país. Yo también le dije a mi familia, tuve muchas pláticas por WhatsApp con un amigo, ¿no? Bueno, con varios amigos a los que les trataba de decir, pues que tomaran sus precauciones y tal. Y siento que de pronto es como que difícil que te caiga el 20, ¿no? Mucha gente decía, sí, pero mira, no te apaniques y no sé qué. Y incluso amigos aquí también, ¿no? Me decían, bueno, pues sí, eso viene, pero había mucha desinformación, la gente creía que solo le daba a los viejitos, en fin, la gente como que tenía muchas ganas de no tomarlo en serio, de hacerlo a un lado y decir, yo al fin sigo con mi vida, sí, me lavaré las manos un par de veces más al día y ya está, ¿no? Y también lo compartí con mis papás, ¿no? Sobre todo porque lo que veíamos aquí es que la gente de más de 60, 65 años eran los grupos de riesgo y era de lo que más estábamos seguros. Y claro, lo principal es decirle a la gente no es cualquier gripa, no lo ven así. Y porque yo veía cómo estaban las noticias en México en donde se fomentaba a los besos y a los abrazos. Y es así como, por favor, mantengan un poco la distancia, papis, por lo menos guárdense ustedes, ¿no? Sí, exacto. Yo también les comuniqué a mis papás, les dije, bueno, mire, hay este nuevo virus, aunque están enterados. A mí me gustaría que revisaran el testamento. Yo sé que soy el hijo favorito. Por favor, Eres hijo único, cabrón, no mames. no sé. Qué ojera. Pero bueno, otra cuestión de esto es ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Hemos pensado mucho, estamos en una tierra de filósofos nosotros y quizás nosotros mismos nos hemos convertido en filósofos. Me gustaría leerles una cita, esto se va a poner un poco ideológico, intelectual, ya nada más para terminar con el podcast, no significa que va a terminar ahorita, simplemente quiero darles una cita de Slavoj Žižek, este filósofo y sociólogo esloveno, como muchos otros, también se manifestó a esto, ¿no? Y él es alguien que está más en contra del sistema anticapitalista en el que vivimos y por ahí va su crítica. Les leo la cita, a ver si se la pueden guardar y la vamos comentando ya para ir cerrando más o menos y ver a dónde vamos a terminar, ¿no? Comienzo. La bien fundamentada necesidad médica de establecer cuarentenas hicieron eco en las presiones ideológicas para establecer límites claros y mantener en cuarentena a los enemigos que representan una amenaza a nuestra identidad. Pero tal vez otro y más beneficioso virus ideológico se expandirá y tal vez nos infecte. El virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá de la nación-estado, una sociedad que se actualice como solidaridad global y cooperación.
¿Y en español? Piensen, agiten sus copas o agiten sus copas. ¿Sí escuchaste? ¿Tenías el micrófono, tenías la bocina perdida, mi Monkeys? Sí, lo estaba tratando de... No, a mí me gusta mucho Nietzsche, que es el filósofo favorito de los millennials. Creo que le da Tú eres millennial, ¿no? Tú punto. eres millennial. Casi, por unos 20 años casi latino. Me parece que es un mensaje positivo, optimista, demasiado optimista, diría yo. Idealmente, no sé si eso vaya a funcionar a la larga. Desde el punto de vista personal, sí puedo decir que me he puesto a pensar realmente en cosas en las que no me había detenido a pensar desde hace mucho tiempo, que como es qué es lo que realmente necesito, qué me hace bien y qué no, qué de lo que consumo realmente me ofrece algún aspecto positivo y que no me hace mejor la vida, digamos. Desde ese punto de vista, sí me parece que esto puede encauzarse de forma positiva, pero a nivel individual, a nivel así social, y hablar de un nuevo planeta Tierra que repensó todo y que va a transformarse y va a dejar este ultracapitalismo atrás, no estaría tan seguro, pero ya veremos. Ojalá, ¿no? A mí me recordó, ahora no sé por qué lo relacioné con una cita de Pascal, este filósofo francés. Voy a citar de memoria, no va a ser exactamente, pero decía algo así como: el principal problema de la humanidad es la incapacidad del hombre, del ser humano, de estar en un cuarto consigo mismo. Entonces creo que este coronavirus nos plantea la posibilidad de reencontrarnos con nuestro yo, ¿no? Es que es un poco, o sea, es darle la vuelta a lo que dice Chuy, porque claro, lo puedes pensar hacia afuera, como ver qué necesitas, qué vas y compras y consumes, porque al final es una crítica al consumo, ¿no? Y al consumo innecesario, si es que se puede decir de esa forma. Y la otra es ver cómo puedes vivir en el propio espacio que tú te has creado, ¿no? ¿Cómo te puedes reinventar cada día? ¿Qué puedes hacer, ¿no? Desde cocinarte 3 veces al día o 4 o 5 veces al día hasta otro tipo de actividades. ¿Qué haces? ¿Cómo te redefines en un estado de confinamiento, ¿no? Sí, y valorar las relaciones humanas, ¿no? El contacto, el tacto, todas estas cosas. ¿Eso ¿te duele la mano ya? La izquierda nada más. Bueno, no sé también, o sea, cómo sea con ustedes, pero yo he tenido mucho más contacto con mucha gente, con muchos Exacto. buenos amigos que los tenía medio olvidados, y nos hemos puesto a platicar, ¿no? Y he tenido mucho más tiempo para pasar con mi familia y la verdad tiene muchas cosas positivas este encierro, entre comillas, porque yo no me siento encerrado, ¿no? En realidad ha sido... Yo me iba, como les platiqué al principio, me iba a México a pasar tiempo con mi familia, y al final he pasado muchísimo más tiempo con mi familia que el que hubiera pasado allá, ¿no? Nada más para regresar a la cita que dijiste, o a lo que leíste, Yao. Yo espero que tenga razón. Por otro lado, otras personas auguran que exactamente lo contrario. No en cuanto a capitalismo, sino más bien en cuanto a las naciones, estados, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa, que cada quien está tomando esta crisis, digamos, de forma nacional. Y hay miedo que se creen, a que esto apoye a los movimientos nacionalistas, ¿no? De ultraderecha. Pero bueno, esperemos que no vaya para allá. Se han dado ya unos buenos topes con esto de los rescates financieros, de que España e Italia quieren hacer los eurobonos y Coronabonos. Holanda está en contra, los coronabonos, tienes razón. Y bueno, hay oposición, parece que ya se está por fin solucionando, pero de pronto pues Europa tiembla, ¿no? También, o sea, como dice Chu, yo no estoy tan seguro de que las cosas vayan a ser un cambio radical. Ojalá sí lo fueran, pero bueno, también creo que la gente, todos nosotros,
lo hemos sentido de una forma muy como un concepto extraño que está alrededor nuestro. No es como una tragedia como la que tal vez algunos vivimos en el DF, ¿no? Con los terremotos o este tipo de cosas que a todo mundo le pasa justo al mismo tiempo, ¿no? Se va viendo cosas en diferentes países y los países y las diferentes culturas van reaccionando de diferente forma y bueno, cada sociedad va reaccionando y se va reinventando conforme su pensamiento y yo creo que los cambios no van a ser tan radicales al final. Quizás no tan radicales o quizás no tan radicales al principio, pero yo vengo, por ejemplo, yo trabajo en una televisora en donde se veía imposible prácticamente hacer trabajo en casa, teletrabajo, como en muchas otras empresas, ¿no? Yo creo que otras empresas también tenían menos excusas y aún así se veía imposible hacer el teletrabajo. Y ahora todos estamos en casa trabajando. Fernando nos dejó, pero yo creo que Fernando era uno de esos que se veía que no podía hacer trabajo en casa. Y ahora está ya 3 semanas, 4 semanas confinado en su casa trabajando. Así que algo va a cambiar, algo va a cambiar. Vamos a esperarnos, no somos profetas, no sabemos cuándo va a estar a la luz este podcast, cuánto tiempo va a durar, pero lo que sí queríamos era dejarles una probadita de lo que podemos hacer desde Berlín y de lo que pueden estar escuchando día con día, semana con semana, mes con mes. No sabemos tampoco la periodicidad de esto, pero este es el comienzo de una nueva aventura de 6 mexicanos que dejaron sus vidas en tiempos del PRI. Ay, ay, ay. Y la recomenzaron después del muro. Bueno, por ahí alguien había dicho que todavía dentro del muro, pero esto es Berlín al Pastor. Yo soy Yaotzi Botello. Y atrás se quedan las voces de Dante, de Ricardo, Richie, Hasta luego. Carlos Chuy, Alejandro Monquis y de Fernando el Fer. Más un gran ingeniero de sonido detrás nuestro, que es Gabo Reina. Saludos, Gabo. Y que es quien hace todo esto posible, mi Gabo. Efectivamente. El mago de la consola. Así es. Y bueno, pues nos vemos en una próxima entrega. Cambio y fuera. Gracias. Sigan vivos. Berlín al Pastor. 6 nopales en Alemania. Berlín, Berlín al pastor. Con un chingo de salsa, por favor. ¿Cómo que no tiene piña?